Hola, soy Alex. El día de hoy vamos a ver un video que han pedido muchos de ustedes, que es el sellado con nitrocelulosa, así como también contestar varias preguntas que han ido haciendo en el correr del tiempo. El día de hoy vamos a contestarlas sobre lo que es este tema. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. Antes de iniciar trabajos determinados, como entintar, sellar o laquear, debemos de proteger nuestro banco de trabajo, ya que este podría llegar a mancharse y las manchas pueden transferirse a nuevos trabajos, complicando la limpieza de estos. Primero observemos la diferencia entre el sellador y la laca. Aquí puedes apreciar cómo el sellador es bastante espeso sin transparencia. Sin embargo, si observamos lo que es la laca de alto brillo, es completamente transparente y nos deja ver el fondo de nuestro envase en perfectas condiciones. Voy a trabajar con esta madera de contrachapado ya entintada para poder responder algunas preguntas que me hicieron los suscriptores, las cuales quiero contestar en el transcurso del video. La primera pregunta es ¿por qué el sellador en algunos lugares queda completamente parejo y en otros no? Podemos observar en esta parte de aquí, no en el nudo. En esta parte de aquí se ve un poco más oscura. Viendo a contraluz se puede observar mejor. Esta parte de aquí se siente rasposa. Esto es porque las vetas de la madera no van al hilo. Lo que hacen es unirse en esta forma porque probablemente ahí había el inicio de un nudo para una rama del árbol. Si trato de lijar la madera en virgen, para tratar de quitar el desperfecto, lo más probable es que desgaste la chapa echando a perder el material. Para poder sellar este desperfecto, voy a utilizar el sellador directamente como viene de la lata, sin diluir. Se puede utilizar una espátula de plástico o metálica. Se pone el sellador directamente en la espátula y se aplica sobre la madera, sobre el desperfecto, haciendo presión para que ésta se selle lo más plano posible. Y se deja secar. En cuestión a selladores, en el mercado vas a encontrar algunos que dicen altos sólidos, otros que dicen que ya están preparados para una fácil aplicación. Yo te recomiendo que trabajes más lo que son los altos sólidos para que tú puedas equilibrar la mezcla que necesitas según la temperatura ambiente que tenga tu localidad, así también como vayas agarrando experiencia con tu mano para poderlo aplicar. En lo que son los selladores de altos sólidos, anteriormente se hablaba de un 48% o de un 36%. Hoy en día ya no se habla de porcentajes, ya que al diluirlo, esos porcentajes llegan a disminuirse. Pero no hay ningún problema por ello. En lo que es el sellador de altos sólidos, puedes llegar a diluirlo hasta un 200%, es decir, 2 de thinner por 1 de sellador. En el momento de aplicarse, el thinner se va a volatilizar, pero tu sellador quedará bien impregnado sobre lo que es la madera. Al sellador lo podemos diluir con thinner estándar o al que le llaman thinner fino o americano, que es thinner revuelto con retardador. Yo prefiero utilizar el thinner estándar y posteriormente poner el retardador. A este le puse thinner 1 a 1 con el sellador y lo revolveré hasta que ambas partes se unan bien. Aquí ya tengo la primera dilución. Si se observa, ya no está tan espeso como al principio. Para mí es importante mostrarte una forma de saber cuándo está lista la preparación. Si ponemos una gota sobre nuestra uña, nos daremos cuenta que queda una línea gruesa y una gota que no cae. Debe de quedar una línea delgada sin la gota. Ahora pondré la segunda parte de thinner sin llenarlo hasta la tercera línea y se revuelve hasta que se vuelva a diluir. Aquí ya se puede observar cómo el líquido es más ligero y volvemos a hacer la prueba de la uña. Podrás observar cómo ya queda una línea delgada sin una gota colgando en el dedo.
Aquí prácticamente sabemos que nuestro sellador ya está bien diluido para poder aplicarlo. Si observaste, no dejé la dilución exacta de 2 de thinner por 1 de sellador para poder poner retardador. El retardador le dará una mayor estabilidad al sellador en el momento del secado, independientemente de la temperatura o grado de humedad en el ambiente. Este se puede poner de un 5 hasta un 20% sobre la cantidad de thinner, dependiendo de la temperatura ambiente del lugar. Empiezo por poner un porcentaje bajo y dependiendo del comportamiento del sellador, iré poniendo de a poco más retardador. Eso sucedería si me dejara placas blanquecinas el sellador en el momento de secarse. Y se vuelve a revolver para que el retardador quede bien disuelto con el sellador. Una vez que ya tengo bien seco el preparado que hice para corregir la imperfección, voy a lijar con lija del 220 de carburo de silicio. Se debe de lijar suave solamente para asentar, no para quitar el sellador de encima, ni tampoco afectar el tinte. Aquí tengo otra madera con el mismo problema, pero esa no la voy a sellar de la misma forma para que observen la diferencia. Segunda pregunta que me hicieron: ¿por qué cuando se pone el sellador se remueve el tinte y muchas veces se echa a perder el trabajo? El tinte sí se puede llegar a remover, y más si lo hago en este momento con muñeca o mona directamente, por lo cual la primera mano que voy a dar será con brocha. Esta voy a trabajarla al 3x1, es decir, 3 pasadas con brocha es igual a una mano. Muy importante, cuando pases la brocha no la pases por segunda vez exactamente por el mismo lugar, porque arrancarás el sellador que acabas de poner. Hasta que se seque podrás volver a pasarla por esa parte. La brocha debes de pasarla a velocidad sin dejar que haya residuos gruesos, cubriendo todo el área que estás trabajando. Es muy probable que se remueva un poco el tinte. Esto es lo importante de darle velocidad a tu brocha. Y se deja secar entre 20 y 30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. En la segunda pasada con brocha te darás cuenta que el tinte ya no se removerá de su lugar, ya quedó agarrado al sellador con la primera pasada, y se volverá a dejar secar otros 20 a 30 minutos. Y finalmente daremos la tercera pasada con brocha de nuestra primera mano. Siempre debes hacerlo al hilo de la veta, nunca lo hagas cruzado. Se vuelve a dejar secar, y en este momento vayamos a hacer nuestra muñeca o mona. Para hacer una buena mona o muñeca, necesitaremos una madera que esté lo suficientemente rugosa para poder peinar nuestro algodón. Este algodón debe de ser mínimo del tamaño de tu mano. Algunas veces necesitarás hacer una mona pequeña para detallado, pero para el sellado completo sí necesitas una así de grande. Vemos en lo más rasposo de la madera y empezamos a dar vueltas a nuestra mona de algodón. Habrá partes del algodón que se queden sobre la madera, pero debemos de seguir circulando para ambos lados, hasta quitar todo el algodón que se haya quedado pegado. Se observa que en la madera ya se quitó la mayoría del algodón pegado, y observamos nuestra muñeca y empieza a quedar peinada, y también debemos peinarla por el otro lado. Y observamos cómo es que se va peinando toda la almohadilla. Es exactamente eso lo que buscamos. Una vez que tengas bien peinadas ambas caras del algodón, también debes de peinar todas las orillas para evitar que cualquier residuo eche a perder el trabajo. Todo debe de quedar perfectamente peinado. Uno de los secretos que a mí me gusta hacer es mojar mi almohadilla en el sellador y volver a peinarla en círculos por ambos lados para que quede bien impregnada. Así evitaré que al iniciar me deje residuos del mismo algodón. Una recomendación es guardar tu muñeca herméticamente para evitar que se endurezca y provoque rayados en el momento de sellar. Otra pregunta que se me ha hecho es: ¿para qué aprender a utilizar la mona o muñeca si hoy en día se maneja mucho con lo que es la pistola a presión de aire? Es muy sencillo. Habrá lugares en los que vayas a ir a hacer instalaciones y vas a tener que detallar. Hay personas que son muy susceptibles a lo que es el olor del thinner y no te van a permitir manejar una compresora
adentro de su casa porque provocarías una nube que le provocaría a ellos problemas. Entonces, el hecho de saber utilizar la muñeca te ayudará a hacer muchos pequeños detalles, como por ejemplo, borrar el punto de un clavo que metiste con pasta y después darle un poco de detallado con laca. Es muy importante que por ello sepas manejar lo que es tu muñeca o mona. Ya habiendo secado las 3 pasadas con brocha, que es una mano, utilizaremos lija 320 de carburo de silicio. Lo haremos suavemente, solamente para asentar el sellador, no quitarlo. Por todo el trabajo que está sellado hasta que quede toda blanquecina. Retiramos el polvo con un trapo seco que no deje residuos. Jamás usar estopa. Y aquí es muy importante que pases la palma de tu mano para sentir que no haya imperfecciones. Si las hay, vuelve a asentar esa área. Ahora sí nos preparamos con lo que es el sellador y la mona. En este caso también trabajaremos al 3x1. Son 3 pasadas con la mona, equivalen a una mano. Y no vamos a lijar hasta que hayamos pasado 3 veces con la mona. Nunca devuelvas por el mismo lugar la mona. Pasa por una área y bájate a la siguiente. Esta es la primera pasada y habrá que dejarla secar entre 15 y 20 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Esta será la segunda pasada. Tu mano ni pesada ni ligera, semi-ligera, como si solo acariciaras la madera. Si pones tu mano muy pesada, arrancarás el sellador que ya está puesto. Y si la pones muy ligera, no lograrás cubrir tu trabajo. No siempre es necesario comenzar por las orillas, pero debes de ver que cubras todo tu material. Siempre haciéndolo al hilo de la veta. Y recuerda guardar tu almohadilla para evitar que se seque. Y damos la tercera pasada de esta mano. Una vez que ya están puestas las 3 pasadas, que vendrían siendo una mano y tomando en cuenta que son 2 manos por la que dimos con brocha, procederé a lijar con lija del 320 de carburo de silicio. Suavemente, solo para asentar, para quitar cualquier tipo de aspereza que haya quedado. Y se revisa nuevamente con la palma de la mano que no haya quedado nada áspero. Para lograr que selle bien la nitrocelulosa se requiere de 3 a 5 manos, de preferencia 5 manos, que es lo que voy a hacer enseguida, hasta que quede completamente sellada en forma uniforme. Y en un momento te muestro cómo debe de quedar el trabajo. Observamos aquí ya nuestra madera con 5 manos de sellador de nitrocelulosa. Está completamente pareja, esperando que la cámara alcance a captar todo lo que es el trabajo. Ahora observamos aquí la parte que corregimos con el sellador directo de la lata al inicio y se siente completamente sellado y suave. En este caso de acá no lo pusimos y se siente rasposo, aún teniendo las 5 manos de sellador. En esta madera de acá tiene todavía la mitad en virgen para poder responder una de las preguntas que hizo uno de nuestros compañeros suscriptores. Pregunta: ¿solamente con el sellador bastará para presentar mi trabajo? El sellador tiende a opacarse con el tiempo, perdiendo su brillo natural, por lo cual se vería bastante mal. Es por ello que hay que poner laca de acuerdo a lo que pida el cliente, ya sea brillante, semimate o mate. La laca se prepara exactamente igual que el sellador, con thinner y retardador. La cantidad en la dilución dependerá de los sólidos que tenga la laca. Y se tiene que utilizar una mona nueva, no la que se utilizó con el sellador. Y muy importante también, va a ser 3x1,
3 pasadas con la mona equivalen a una mano. Y para lijar entre mano y mano utilizaré lija 600 de carburo de silicio. De igual forma, tu mano semiligera, pásala por el área en el sentido de la veta solamente una a la vez, sin pasar 2 veces por el mismo lugar estando la laca fresca. Segunda pasada de laca. Si tú observas, la mano es suave, sin volver a tocar el mismo lugar en el que ya puse laca. Y esta es la tercera pasada de laca. Es muy importante que entre el sellador y la laca des un tiempo de secado de 2 horas en adelante. Y una vez que dimos las 3 pasadas, podemos lijar con lija del 600 de carburo de silicio. Es importante que entre pasada y pasada des un tiempo de 10 a 20 minutos de secado según la temperatura ambiente. Se lija para asentar y se verifica que no haya asperezas para lograr un buen laqueado. Y de aquí voy a dar otras 4 manos para finalmente mostrarte cómo queda el trabajo terminado. Para la pregunta que me hicieron, si se puede dejar solamente el sellador. Sí se puede, pero el sellador va a ir perdiendo su brillo. Ahora observa con la laca cómo queda bastante brillante y parejo. Un trabajo mucho mejor terminado. Esto es lo que se busca con un terminado de laca de nitrocelulosa. Otra pregunta que se me hizo. Sobre el sellador de nitrocelulosa, ¿podemos poner, por ejemplo, un poliuretano? La verdad es que no. No sé si la cámara alcance a captar, pero en este espacio puse el poliuretano y empezó a tener reacción el sellador, provocando pequeñas grietas que irán en aumento en lo que endurecen ambos materiales. Y aquí podemos observar la diferencia entre lo que es el barniz alquidálico, que pareciera que solamente humedecemos la madera, dejando todas las hendiduras resalten, haciendo verlo como madera muy natural. Sin embargo, vemos aquí lo que es la nitrocelulosa, que esta es como si le pusiéramos una placa plástica por encima, quitando completamente las hendiduras de la propia madera. Esta quedará completamente plana. En cuestión a lo que son combinaciones de otros productos con la nitrocelulosa, son difíciles, ya que la nitrocelulosa es bastante celosa. Si tú pones una capa de sellador de nitrocelulosa y pones poliuretano por la parte de encima, lo más probable es que se active el sellador echando a perder tu trabajo, ya que este se agrietará, se ampollará y se dañará por completo. Un producto que sí se puede llegar a combinar con la nitrocelulosa es la piroxilina. Esta es familiar de lo que es la nitrocelulosa. Ahora, si tú utilizas lo que es el poliuretano como base y quieres dar un terminado con laca nitrocelulosa, esta combinación sí es posible que te la acepte, ya que la nitrocelulosa estará por encima. Otra pregunta que se me hizo: ¿cuál es el orden que deben de llevar el tinte y el sellador? Todo depende del terminado que tú quieras darle. Si tú quieres que la veta de tu madera se vea, primero se pone el tinte, posteriormente el sellador y finalmente la laca. Hay terminados en los cuales puedes poner primero el sellador y después el tinte, pero esto hará perder lo que es la veta de la madera. Hay terminados que se pueden hacer de esta forma y más adelante los vamos a llegar a ver. La nitrocelulosa no te puede llegar a servir para exteriores, es para interiores, ya que es susceptible a la humedad. Tampoco puedes utilizarla para muebles de baño, ni tampoco te aconsejo que la pongas sobre cubiertas donde pueden llegar a pasar con trapos húmedos, ya que su deterioro será muy rápido. ¿Cuántas manos de sellador podemos darle a nuestra madera? De 3 a 5 manos es suficiente. Si tú quieres que tenga mayor resistencia tu nitrocelulosa, puedes llegar a dar hasta 10 manos, tomando en cuenta que cada mano son 3 pasadas. Y una pregunta que no me han hecho, pero de todos modos la voy a contestar porque sé que tarde que temprano la van a hacer. ¿Es mejor poner el sellador con pistola o con muñeca? Bien, para que tu porosidad quede perfectamente bien sellada, es mejor hacerlo con muñeca. La aplicación de la laca ya puedes hacerla con pistola. Nada más que la aplicación con pistola sería por cada pasada una sola mano, y te aconsejo que ahí no des más de 3 manos
con pistola, ya que así puedes llegar a perjudicar lo que es el acabado, porque con pistola vas a aventar mucho más producto que con lo que es la mano. Espero que el presente video haya aclarado tus dudas. Si tienes preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita, regalarme un like y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.